Donald Trump dijo que quien filtró información sobre su estancia en el búnker de la Casa Blanca debería ser ejecutado, según un nuevo libro. El entonces presidente Donald Trump dijo a varios de sus asesores en 2020 que quien había filtrado información sobre su estancia en el búnker de la Casa Blanca en mayo de ese año había cometido traición y debía ser ejecutado por compartir detalles sobre el episodio con la prensa, según extractos de un nuevo libro obtenido por CNN del periodista del diario The Wall Street Journal Michael Bender. Trump, junto con la entonces primera dama Melania Trump y su hijo Barron, fueron llevados al búnker subterráneo durante un tiempo, en el transcurso de las protestas provocadas por la muerte de George Floyd a manos de la policía, mientras los manifestantes se reunían fuera del edificio. Bender escribe en el libro, titulado Frankly, We Did Win This Election, The Inside Story of How Trump Lost, que Trump en los días siguientes a su estancia en el búnker mantuvo una tensa reunión con altos militares, las fuerzas del orden y los asesores del ala oeste, en la que aireó sus quejas por la filtración. Trump estalló por la historia del búnker en cuanto llegaron y les gritó que echaran humo a quien lo había filtrado. Fue el momento de mayor enojo que algunos asesores habían visto en el presidente, escribe Bender. Quien quiera que haya hecho eso debería ser acusado de traición, gritó Trump. Deberían ser ejecutados, dice el libro. El entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, trató repetidamente de calmar al presidente mientras los sorprendidos asesores evitaban el contacto visual, escribe Bender. Añadió que el principal asesor de Trump le dijo a su jefe, «Estoy en ello, vamos a averiguar quién lo hizo». Un presidente en pánico. Trump, furioso por la filtración por días, preguntó repetidamente a Meadows si había encontrado al responsable de la filtración. Su principal asesor se obsesionó con encontrar la fuente, según el libro. Señala que los que dijeron haber escuchado al presidente emitir esa advertencia habían interpretado el arrebato como una señal de un presidente en pánico. CNN informó en su momento que Trump había sido llevado al búnker y que estuvo allí algo menos de una hora antes de volver al piso superior. Una fuente familiarizada con el asunto también había dicho a CNN que si la condición en la Casa Blanca se eleva a rojo y el presidente es trasladado al centro de operaciones de emergencia, Melania Trump, Barron Trump y cualquier otro miembro de la primera familia serían trasladados también. En ese momento la Casa Blanca también había advertido a los empleados que tenían que ir a trabajar el lunes después del uso del búnker. Les pidió que escondieran sus pases hasta llegar a un punto de entrada del servicio secreto y que los ocultaran al salir, según un correo electrónico que fue visto por CNN. Trump había tratado de restar importancia públicamente al asunto en los días siguientes, tratando de explicar en una entrevista radiofónica en ese momento su presencia en el búnker como una inspección, en lugar de una retirada por su propia seguridad. Jueza considera penalizar a abogados de Trump por presentar denuncias fantasiosas sobre fraude electoral en 2020. Una jueza de distrito de Michigan dijo en una audiencia este lunes que el equipo de abogados que denuncia el supuesto fraude electoral en 2020 incurrió en errores obvios, especulaciones y malentendidos, por lo que se exponen a pago de sanciones monetarias e inclusive inhabilitación de licencia profesional en el estado. Una jueza de Michigan recriminó este lunes en una audiencia a los abogados que formaron parte del equipo legal de Donald Trump por hacer denuncias infundadas sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, en las que se impuso el demócrata Joe Biden. La jueza de un tribunal de distrito, Linda B. Parker, dijo que en las próximas semanas tomará una decisión para penalizar a los abogados que defienden sin pruebas convincentes que se cometió fraude,
lo cual podría terminar con el pago de honorarios a sus oponentes en el caso, sanciones monetarias adicionales, la apertura de procedimientos para impedir que ejerzan la abogacía en Michigan o a su inhabilitación profesional. En una audiencia de más de 5 horas, Parker hizo preguntas incisivas y emplazó a los abogados implicados, entre quienes se encontraban Sidney Powell y Lin Wood, a que indicaran la manera en que corroboraron las denuncias sobre el supuesto fraude electoral que presentaron el año pasado. Parker dijo que las declaraciones juradas presentadas por estos abogados para apoyar hacer tales afirmaciones incluían errores obvios, especulaciones y malentendidos básicos sobre cómo se realizan generalmente las elecciones en el estado, reportó el diario The Washington Post. El abogado tiene la obligación de que cuando se presenta una declaración jurada, la ha revisado y ha hecho un mínimo de diligencia, subrayó la jueza. Sidney Powell, quien inclusive fue excluida del equipo de abogados de Trump tras afirmar que operadores de la empresa de soporte informático Dominion entraron a los sistemas por la noche de las elecciones, inyectaron votos y cambiaron todo. Dijo a la juez que asumía toda la responsabilidad por los alegatos del caso y dijo que los volvería a presentar. Dominion presentó a finales de marzo una demanda por $1.300 millones por difamación contra Powell, luego de que la abogada acusara a la compañía de diseñar un sistema de votación bajo el mando del expresidente venezolano Hugo Chávez, fallecido en 2013, para que nunca perdiera una elección, así como a los gobiernos de Rusia y China. La audiencia de Michigan forma parte de un amplio movimiento en curso a nivel nacional para responsabilizar a Trump y a sus representantes legales que difundieron falsedades sobre la elección, lo que condujo al violento asalto al Capitolio el 6 de enero. El procedimiento judicial incluye intentos de penalizar a los abogados que promovieron decenas de denuncias sin sustento real para utilizar los tribunales con el fin de anular el resultado electoral o revertirlo. La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, y la ciudad de Detroit actúan como demandantes de estos abogados por presentar lo que han considerado reclamaciones frívolas. Nunca se trató de ganar por los méritos de las reclamaciones, sino que el propósito era socavar la integridad de los resultados de las elecciones y la confianza de la gente en el proceso electoral y en el gobierno, dijo la oficina del fiscal general en una presentación judicial citada por NBC News. Uno de los principales afectados en los procesos que buscan determinar responsabilidad por falsas alegaciones de fraude electoral ha sido el ex abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, quien fue suspendido de su licencia para ejercer el derecho en Nueva York y en Washington, D.C. por esta razón. No hablaron con los testigos incluidos en las denuncias. Durante la vista, Powell se atribuyó el mérito principal de la redacción de la denuncia junto con el abogado neoyorquino Howard Clayhandler. La jueza Parker pasó horas intentando que los abogados implicados en la denuncia explicaran cómo habían corroborado las declaraciones de testigos en las que se basaron sus denuncias sobre fraude o irregularidades. La jueza citó una declaración jurada en la que una testigo dijo creía haber visto que empleados electorales cambiaron los votos de Trump a Biden. Parker preguntó si alguno de los abogados había hablado con la testigo y le preguntó qué había visto exactamente para creer que se habían cambiado los votos. Los abogados guardaron silencio, reseña el Post. La jueza les insistió en la pregunta: ¿alguien habló con la testigo? Ninguno de los abogados respondió, reseña el Post. También refirió la declaración jurada de otro supuesto testigo que afirmaba haber visto a personas colocando bolsas de plásticos transparentes en un camión de correo y que creía que las bolsas podrían ser papeletas que se dirigían a las instalaciones de recuento de Detroit. El juez calificó esa alegación de realmente fantasiosa y especulativa. No creo haber visto nunca una declaración jurada que haya dado tantos saltos, comentó Parker. Mi pregunta a los abogados aquí presentes es: ¿cómo puede alguno de ustedes presentar este tipo de declaración jurada?
Julia Holler, una de las abogadas que presentó la demanda original, respondió que las declaraciones juradas debían considerarse en colectivo como indicios de un patrón de fraude. Howard Kleindecker, un abogado que impulsó las denuncias de elecciones falsas y participó en la audiencia del lunes, insistió en que él y sus colegas hicieron una tonelada de diligencia debida al revisar las acusaciones presentadas. Julia Holler, exfuncionaria de la administración Trump que defendió a los abogados acusados en el tribunal el lunes, dijo que estaba un poco confundida por las preguntas de la jueza porque no presentamos documentos falsos y no actuaron de mala fe, refiere a NBC News.